Hola, les damos la bienvenida a este update del estudio del estado de género en nuestra industria. Yo soy Diana Zuleta, soy directora y fundadora de Pulse y miembro de la Junta Directiva de Comunidad. Mi nombre es Juan Bernardes y soy Chief Strategy Officer de White Rabbit FSB CREA. Hoy estamos aquí en NUNC, en un espacio súper lindo, tanto acá el lugar como esta oportunidad que tenemos para cerrar el mes internacional de la mujer con un ratito para compartir un estudio muy interesante que se realizó en comunidad de la mano de FSB CREA White Rabbit, lo dije bien, sobre de nuevo el estado de la situación de género en nuestra industria aquí en Costa Rica, en la industria de la comunicación. Nos pareció muy pertinente tener este espacio durante este mes para compartir esta información que muchas veces es difícil de conversar, no necesariamente se dan los espacios para hacerlo, además que es información que son datos, ¿verdad? No son supuestos, es a partir de un estudio realizado el año pasado, que ya Juan nos va a contar un poco más de cómo fue, y que representa tal vez para muchas personas que hemos sido parte o hemos experimentado situaciones de desigualdad tal vez no tan sorprendentes, para otras personas va a ser bastante sorprendente, pero en todo caso, aún habiendo experimentado alguna de estas situaciones, los números también son bastante importantes e impresionantes. Así que este espacio además está pensado para que los que estemos participando aquí y allá donde nos están viendo, sepamos que es un espacio sin juicios. Es un espacio donde entendemos que el tema es difícil de tocar, muchas veces por desconocimiento o desinformación simplemente, porque estamos todas las personas preocupadas por este tema y muchas veces no sabemos cómo abordarlo. Entonces esto es una forma de hacerlo, y con Juan y además después nos van a acompañar Laura Madrigal y Sandra Morales en una discusión también sobre temas propositivos y qué podemos hacer en un plazo de hoy, inmediato, en un mediano y largo también en nuestras empresas y nosotros como comunicadores. Vamos. Bueno, vamos. Tal cual como decía Diana, este es un estudio construido sobre un supuesto que nos parecía que estaba bien, que es pensar que los problemas que tenemos en la industria no necesariamente vienen de malos corazones, sino de muchas veces de no entender o de no ver o de no entender cómo se dan los fenómenos. Entonces nos parecía que era un buen inicio por empezar a poner información. Todos tenemos creencias, todos podemos creer y tenemos el derecho a creer en lo que nos guste, pero también por encima de eso nos parecía que había que influir esas creencias con datos. Y nos pareció que esta era una oportunidad, que también Comunidad estaba en un momento especial donde este estudio se podía llegar a realizar y demás, y decidimos generar el primer estudio del estado del género en publicidad y comunicación. Solamente para entrar al estudio al punto más, o a los puntos más técnicos, este es un estudio sobre una base que según Procomar es de 4.387 personas que hay en la industria, o había previo pandemia, quizás es algunos menos. Y sobre esa muestra, es decir, todos los que trabajamos en alguna rama de la comunicación, respondió o participó de este estudio una muestra de 333 profesionales, que es súper alto en función del universo, lo cual nos da un margen de error de alrededor del 5% y un nivel de confianza del 95%. ¿Qué quiere decir? Altísimo. Pero ¿qué quiere decir esto cuando vean los datos en términos más concretos? Es que de cualquier número que vean, puede haber un 5% más o un 5% menos, pero ni más de eso ni menos de eso. Entonces, vamos a ver algunos resultados que son bastante contundentes en ese sentido. ¿Ok? Bien. Ok. Bueno, para empezar a ver los resultados, lo primero que queríamos contarles es cómo está compuesta esta muestra. ¿Ok? Esta muestra está compuesta con una muestra de hombres y mujeres de alrededor de un 40% de hombres en la muestra y un 60% de mujeres. Si bien hay una disparidad de géneros en la muestra, estos datos fueron compensados para que esta disparidad no se vea en los resultados. Después lo que tenemos es una muestra que está compuesta en personas de 18 a alrededor de 44 años. Y en su gran mayoría están divididos entre gente que tiene entre 1 a 3 años hasta gente que tiene más de 20 años en la industria. Y entre jefes y empleados tenemos un porcentaje de básicamente 33% de jefes y
33.6% de jefes y 66.4% de empleados. Es decir, hay más empleados que jefes como ocurre en la industria, pero hay una base bien importante de jefes opinando también sobre el tema. Sobre las áreas en las que trabajamos, ahí los van a poder ver en pantalla, pero hay un gran cupo de la muestra que es de creatividad, otro cupo que es de cuentas, hay community managers, gente de planning, gente de administración, de planificación de medios, de producción audiovisual, departamentos de integración digital, las relaciones públicas, recursos humanos, en fin, áreas de IT, diferentes áreas muy diversas. Entonces lo que vamos a ver es una fotografía de cómo se siente esto, esta industria desde los hombres y las mujeres en muchas áreas diferentes con diferentes perspectivas. Sí, para hacer una anotación, y es que desde la Junta Directiva de Comunidad se ha conformado una comisión de equidad de género que está observando, por supuesto, muy de cerca este estudio, y no solamente observándolo, sino trabajando sobre medidas que se pueden comenzar a compartir entre las empresas, y sí, acciones que podemos tomar a partir de esto. Esta comisión es liderada por Javier Mora y hacen un trabajo increíble, y esto nos ha sido de gran ayuda y va a seguir siendo de gran ayuda. Sí. El primero de los datos que ahora ustedes van a poder ver en pantalla tiene que ver con las jefaturas y el género. Y es un dato súper significativo porque lo que pudimos es empezar a censar la industria para entender. Hay agencias que hay más jefas que son mujeres y otros que hay más jefas que son hombres, pero estadísticamente en la industria en su totalidad lo que tenemos es que cuando fuimos a preguntarle a nuestra muestra si su jefe directo era hombre o mujer, lo que encontramos es que 3 de cada 4 personas tienen un jefe hombre. ¿Qué nos quiere decir esto? Siendo muy claros, que el 75% de los jefes son hombres. Y esto, cuando lo dividimos y les preguntamos a los hombres por un lado, como van a ver en el pie que se divide, y a las mujeres en el otro pie, van a ver que las mujeres tienen el doble, tienen un 33% de jefas mujeres, pero los hombres tienen solamente un 15%. ¿Qué nos quiere decir esto? Que las mujeres tengan el doble de jefas mujeres, que cuando las empresas contratan mujeres en posiciones de liderazgo y en posiciones de jefaturas, tienen el doble de probabilidades de contratar a otras mujeres. Y eso es súper importante, van a ver más adelante cuando empiecen a ver cuáles pueden ser los posibles hacks para empezar a transformar esta realidad. Claro, si el doble de las mujeres tienen jefas mujeres, es decir, si el doble de las personas que tienen jefas mujeres son mujeres, hay una relación directa en lo que está pasando en la contratación. Exacto. Y cuando vamos a las suprajefaturas, es decir, al jefe del jefe, lo que tenemos es básicamente que un 15% de los jefes de jefes son mujeres. Es decir, cuanto más subimos en la pirámide de la organización, la cantidad de mujeres se va reduciendo. Y esto, de nuevo, tiene un poco lo que hablábamos recién con Diana, de este efecto cascada. Si el jefe es hombre, es más probable que contrate hombres. Y si la jefa es mujer, es más probable que contrate mujeres. Cuantas más jefas mujeres, va a haber más mujeres en la industria. Cuantos más jefes hombres, estadísticamente va a haber más hombres en la industria. Y a su vez, cuanta más gente hay de un género en el piso de la pirámide, es más probable que llegue gente a posiciones de jefatura, digamos, porque entre toda la gente que está en el piso de la pirámide de una empresa, algunos van tomando ciertos cargos de liderazgo, y tener más proporción de un público que de otro ayuda a que ese público logre mejores posiciones. 84.2% de jefes hombres. Exactamente. Bien. Cuando hablamos de la dirección, es decir, del techo o la punta de esta pirámide, quién dirige la compañía, cuando dividimos este dato entre hombres y mujeres, notamos que las mujeres tienen en un 81% trabajan en compañías dirigidas por alguien de su mismo género, de un género opuesto, perdón, y tenemos a los hombres que en un 89% trabajan en compañías dirigidas por alguien de su mismo género. Por lo cual, cuanto más subimos en la organización, más aún notamos que los liderazgos masculinos van primando. Ok, hablemos un poco de diversidad por áreas. En cuanto a diversidad por áreas, lo que ocurre es que no es parejo. No todas las áreas tienen las mismas proporciones de hombres y mujeres. Entonces lo que averiguamos es qué porcentaje de mujeres había en cada área. Y lo que encontramos fue que según el área en el que estábamos hablando, teníamos resultados bien diversos. Por ejemplo, en contabilidad tenemos un gran grupo de personas que declara que en su compañía hay muy pocas mujeres, es decir, hay índices de 25% o menos mujeres. Lo mismo pasa en creatividad. Un 53% de las personas que responden dice que hay menos de 25% de mujeres en el área. ¿Okay? Ahora, cuando vamos a otras áreas como servicio al cliente, inclusive en planning, que es un área más pareja, en planning hay como un 50 y 50, en servicio al cliente lo que tenemos es al revés, como un
50% más o menos de los respondientes que dicen que hay de 52 a 100% de mujeres en el área. Entonces lo que empezamos a ver es que hay ciertas áreas donde prima más un género que otro. Y entendiendo que las áreas, al igual que todo en la vida, no tiene género, al igual que las carreras, las profesiones, también hay un trabajo. Seguramente haya muchos hombres intentando entrar en áreas de cuentas que están principalmente dirigidas por mujeres, y la concepción es que tiene que haber mujeres de ejecutivas y les esté costando. Y también hay muchas mujeres que están por ahí queriendo hacer un camino en creatividad, y el mundo de la creatividad está mucho más reinado por hombres y tengan cuestiones de percepción y de perjuicio a la hora de contratación, de lograr mejores posiciones. Sí, que va más allá de atrévase a hacerlo, ¿no? O sea, realmente es algo que sistémicamente está sucediendo, y que tengamos o no claro el bias, ¿verdad? El prejuicio existe y sucede. Exactamente. Algo importante con respecto a lo que decía Diana es, en términos de prejuicio, nosotros medimos bastante lo que se llama índice de asociación implícita, que es básicamente esto. Nosotros racionalmente todos creemos que debería ser todo equitativo, por lo menos la gente más o menos de buen corazón cree que todo debería ser igual para los dos géneros. Lo dice. Claro, por lo menos lo dice. Ahora, en la práctica lo que nos pasa es que, aunque no lo sepamos, tenemos algunos sesgos de género implícitos y no nos damos cuenta. Entonces, empezar a medir que la realidad es diferente a las opiniones de la gente que transita estas agencias es muy importante. Por ejemplo, algo que ocurre mucho es cuando vamos a ver, no sé, en una universidad, la cantidad de personas que estudian ingeniería son en su mayoría hombres, y la gente que estudia, no sé, enfermería son en su mayoría mujeres. Esto no es necesariamente porque a los hombres les gusta la ingeniería o porque sean mejores. O que sean mejores, o que las mujeres sean mejores en enfermería, sino que técnicamente el haberse criado en un mundo donde cuando pones una serie la enfermera suele ser mujer y el ingeniero suele ser hombre, te hace que a la hora de elegir una carrera lo pienses más como una opción. Claro. Y si menos gente lo piensa como una opción, menos gente llega, menos gente es profesional y menos gente aparece en la tele después en la serie que estamos viendo en Netflix. Claro. Y es un ciclo. Que ese es el dilema de la representación que nosotros mismos construimos en esta industria, y es un tema al que vamos a volver más adelante. Sí. Ahora vamos a hablar un poquitito de la diversidad en la dirección de áreas. Antes vimos cómo estaban compuestas las áreas y vimos que, según los gráficos que fueron apareciendo en pantalla, cómo las diferentes áreas tienen composiciones diferentes. Pero cuando hablamos de quién dirige cada área, que no es lo mismo de quién la compone, lo que encontramos aquí es que van a encontrar en amarillo las áreas dirigidas por una mujer y en verde las que están dirigidas por hombre. Entonces, cuando vemos en contabilidad habíamos visto que era un departamento que está primado por una gran cantidad de hombres, pero a su vez también está dirigido por hombres. Y, por ejemplo, cuando vemos en creatividad pasa el mismo ejemplo. Hay más proporción de hombres que mujeres, pero también está dirigido por hombres. ¿Okay? Cuando vamos a recursos humanos pasa lo inverso. 3 de cada 4 áreas de recursos humanos están dirigidas por mujeres. Y ahí también hay un caso de compensación a la inversa. Digo a la inversa porque en general hay una injusticia mucho más asignada hacia el género femenino que hacia el masculino. En producción audiovisual pasa un poco lo opuesto. 87% de las áreas de producción audiovisual están dirigidas por hombres. En general, si pensamos en el productor histórico de nuestras agencias, suele ser un hombre. ¿Okay? En planificación de medios hay un poco más de hombres que de mujeres, pero hay una cierta paridad. Lo mismo pasa en planning y en investigación. Pareciera que hay la mitad de las áreas dirigidas por hombres y por mujeres. Y lo mismo pasa en cuentas. Hay una paridad de hombres y mujeres en la dirección. Pero si recuerdan el gráfico anterior, cuando veíamos cómo estaba compuesta el área de cuentas, habíamos visto que está dirigido parejo. La mitad de los departamentos de cuentas están dirigidos por hombres y la mitad por mujeres. Pero en realidad hay muchas más mujeres por hombres que hombres. Por lo cual debería matemáticamente llegar a dirigir una proporción mayor de mujeres, pero en el medio pasa algo. Por más que hay más mujeres en cuentas que hombres, al final de cuentas terminan teniendo una paridad en la dirección. ¿Okay? Y eso tiene que ver con el sesgo de también a quienes ponemos en las jefaturas en las empresas. Claro, que nada de esto creo es una sorpresa para cualquier persona que haya trabajado en la industria, o por lo menos, ¿verdad? Como que conozca la industria. Lo que es impresionante son los porcentajes. Sí, y si bien... Y me parece que es importante mencionar que la injusticia de género recae claramente más sobre la mujer que sobre los hombres. Las cuestiones o las disparidades de género son incómodas al final para todo el mundo. Claro. Digamos, no sé, si vemos el área, por ejemplo, de relaciones públicas, tiene un 83% de dirección de mujeres. Probablemente haya muchos hombres en relaciones públicas que están aspirando a tener un puesto de dirigir y no lo están logrando. Y si bien
no es el foco en este momento ir a buscar las injusticias masculinas porque son las menos, sí es algo que es en beneficio de todos los géneros. Digamos. La igualdad le termina viniendo bien a todo el mundo, hace que todo el mundo pueda hacer lo que quiera hacer y eventualmente tenga posibilidades de ser jefe de esa área. Claro. Finalmente, en eventos, bueno, pasa de nuevo esto, hay una mayoría de liderazgos de mujeres en áreas de eventos y experiencias, pero en el departamento de Haití, 97% de los que lideran son hombres. El departamento de Haití es casi que el sumum de la masculinidad, es decir, está lleno de hombres y además siempre está dirigido por hombres. Que de nuevo, suele ser lo que pasa si yo lleno un área de un género, es muy probable que eventualmente esa área esté dirigida por ese género, más aún si la lleno de hombres, que tienen más probabilidades de liderar que las mujeres estadísticamente. Sí. Okay. Después podemos ver en las juntas directivas. Empezamos a pensar cómo se componen las juntas directivas de las compañías. Les preguntamos, 89% de las juntas directivas están dirigidas por hombres. Y el 87% de las gerencias generales, es decir, los gerentes generales de las agencias de comunicación son hombres. El 90%, 9 de cada 10 presidentes de agencias del país son también hombres. Y el 64% de las direcciones en promedio son hombres. Hay un ejercicio muy interesante para hacer. En algún momento tuvimos un proyecto de educación que empujamos en el país y nos tocó hacer un curso llamado G8, donde tratamos de rescatar directores generales creativos de agencias que habían sido... personas que habían sido directores o directoras generales de creatividad de agencias de red, y ese era nuestro criterio. Y cuando tratamos de pensar quién puede calzar en ese rango de público femenino, le mandamos un saludo a Carla Pravisani, y creo que no hay nadie más en toda la historia del país, por lo menos en la historia contemporánea de la publicidad, y eso nos debería decir algo. Claro, es realmente impresionante porque en esta sección específicamente, es decir, no bajamos de 85 en nada. Sí. Ahora, cuando empezamos a pensar un poco cuáles son los programas o los esfuerzos que hacen las compañías, que es un poco entender por qué llegamos acá, les preguntamos a las personas, la empresa en la que trabaja tiene o tuvo en los últimos 3 años, para que no fuera una respuesta pandémica, un programa formal para fomentar la igualdad de género. El 92% de las personas dijo que no. Y del 7.5% que sí su empresa tiene un programa formal, le preguntamos si ese programa tenía objetivos y plazos establecidos que se puedan medir. Bueno, la mitad de ese 7% dijo que no tampoco. Es decir, de ese 3 y pico % que sí, les preguntamos si se habían cumplido. Piensen cómo se va achicando estos objetivos. Lo que encontramos es que el 33% dijo que sí y el 66% dijo que parcialmente. Esto traducido en el mundo real es: la mayoría de las agencias no tienen un programa y las poquititas que sí lo tienen no están logrando cumplir totalmente los objetivos. Entonces tenemos... Por la razón que sea, pero no se está logrando. Exactamente. Y también cuando hablamos del tiempo que tenían estas pequeñas, esta pequeña muestra que tenían programas de género, eran tiempos muy pequeños de los programas como para que tuvieran algún tipo de efectividad. Después les preguntamos, ¿la empresa en la que trabaja tiene algún tipo de protocolo establecido? Es decir, pasos claros a seguir para actuar frente a un caso donde se vulnere la igualdad de género. Es decir, ok, estamos viendo que hay algunos temas de desigualdades. ¿Hay un protocolo establecido? ¿Qué se puede hacer si vemos algo? Bueno, lo que encontramos es que el 83% de las personas respondió que su empresa no. ¿Ok? Y eventualmente, cuando preguntamos si a la gente que sí tenía, si el protocolo había sido ejecutado alguna vez en su historia, lo que tenemos es que el 83% dijo que no. Es decir, que las pocas empresas que sí tienen un protocolo, ese 16% de empresas que sí tienen un protocolo, en un 83% nunca lo ejecutaron. Es decir, es un protocolo que por algún motivo, entendiendo que desigualdades acabamos de medir que hay, no se logra ejecutar. Sí, que eso es especialmente importante para cuando vamos ahora a ver los casos, ¿verdad? De las cosas que se dan en el día a día. Exactamente. Cuando les preguntamos a todas las personas, los 333 respondientes, cómo evalúan el compromiso de su empresa con la igualdad de género, lo que encontramos, van a ver este número es la resta de los positivos y negativos, este número que están viendo en pantalla, pero lo que encontramos es que la gran mayoría evalúan una escala del 1 al 10 entre el 1 y el 4, es decir, estamos viendo muy poco compromiso de las empresas. Y de nuevo, como creo que no tenemos que pensarnos que estos problemas son consecuencia de
de malas intenciones, sino de desinformación. Me parece que eso aplica desde el empleado más raso de una compañía hasta los presidentes. Digamos, el tener información es un súper buen primer paso como para dejar de desconocer ciertas problemáticas y empezar a trabajarlas. En cuanto a situación de exposición y frecuencia por género, hicimos algo muy interesante. Porque la experiencia de los hombres y de las mujeres transitando una agencia es muy diferente, y teníamos esta teoría, entonces les preguntamos la misma pregunta a hombres y mujeres, entendiendo que todos estamos en el mismo espacio de trabajo. Si la experiencia fuese similar, deberíamos haber obtenido respuestas similares, y si la experiencia de ser mujer o hombre en una agencia se vive diferente, tendríamos respuestas diferentes. Entonces vamos a contarles algunos de los findings que encontramos. Por ejemplo, cuando les preguntamos con qué frecuencia le había sucedido lo siguiente, que es, he sido visto o vista de manera sexualizada por un compañero o compañera de trabajo, ¿okay? Encontramos que las mujeres teníamos 25% en cada frecuencia que están viendo. 1 de cada 4 le pasó muy frecuentemente. Otra de cada 4 le pasa frecuentemente, otra le pasa pero con poca frecuencia, es decir, 3 les pasó de alguna manera, y hay una que no le pasó nunca o no percibe eso como que la estén viendo de manera sexualizada. Pero cuando vamos a hombres, 75% de los hombres que transitan la misma agencia decimos que nunca nos pasó esto, digamos. No vamos por el pasillo y nos miran de manera sexualizada. Es la experiencia totalmente opuesta, o sea, a las 3 porcentajes de mujeres que sí les pasó, es el mismo porcentaje de hombres que nunca les pasó. Exactamente. Y también eso repercute en algo que es, si bien todos vivimos las mismas situaciones, el lugar donde estamos parados, por ejemplo, ser jefe o no ser jefe, que vimos que no es parejo, implica que tenemos más vulnerabilidad o menos frente a ciertas situaciones. Frente a la afirmación, me he sentido incómodo por alguna insinuación inapropiada, lo que encontramos es, en el caso de los hombres, el 80% de los hombres no les pasó nunca, y hay un 18% más que le pasó poco frecuentemente. Es decir, hombres que les pasó muy frecuentemente o frecuentemente es menos de un 1% que se sintieron incómodos por una insinuación inapropiada. Ahora, cuando les preguntamos a las mujeres, lo que encontramos es que solamente 1 de cada 4 no le pasó nunca, y el resto, al 75%, de alguna manera le ocurrió con más o con menos frecuencia. Por ende, un poco la experiencia de transitar, y que también es invisible para nosotros los hombres, es súper diferente. Y vamos a verlo en algunos datos que la intención no es una intención punitivista de ir a señalar, sino es, en muchos casos, descubrir algo que para nosotros es invisible. Es decir, exactamente, esa es una buenísima palabra, invisible, porque ¿de qué forma podríamos darnos cuenta de la experiencia opuesta? La incomodidad es como algo invisible a priori, muchas veces no se ve. Entonces puede haber una situación que a mí no me hizo sentir incómodo, siento que la reunión estuvo genial, me voy de la reunión y de repente por ahí para Diana sí, y yo no me enteré nunca. Entonces parte de estos datos, más que ir a señalar lo mal que podemos estar en algunos aspectos de la industria, es entenderlos, porque tenemos la sensación de que a nadie le gusta que esto ocurra. Claro, okay. Darnos cuenta. Bien, en cuanto a no han respetado mi opinión, esta es súper buena. No han respetado mi opinión en una reunión como lo hacen con alguien del género opuesto. Bien, les preguntamos a los hombres cuán frecuentemente les había pasado esta afirmación, y a las mujeres. Lo que encontramos es que solamente a 2 de cada 10 mujeres no les pasó nunca, es decir, al 80% les pasó, 8 de cada 10 les pasó con alguna frecuencia, con un 40% que les pasa muy frecuentemente y un 20% de frecuentemente, es decir, es algo que pasa un montón. En los hombres el 85% no nos pasa nunca, el 12% nos pasa poco frecuentemente, y esto es algo también muy invisible. Por ahí, para la experiencia más masculina de transitar una reunión, decimos algo y nos es muy natural que se nos escuche del mismo modo o inclusive más que a una mujer, y una mujer por ahí dice algo, por ahí vos ahí nos puedas completar más la experiencia, pero es algo que hemos aprendido en este proceso también de hacer el estudio, ¿no? Que es, alguien dice algo y una mujer dice algo, nadie lo escucha, lo dice un hombre, dice qué bien lo que dijiste, Juan. Y eso pasa medio invisible muchas veces, pero ocurre con mucha más frecuencia de lo que los hombres lo vemos. Y puede ser hasta la misma cosa que se dijo. Claro que ha pasado, lo he visto pasar y me ha pasado. Tal cual. Otra de las afirmaciones que testeamos también en ambos géneros para ver esta experiencia diversa también de transitar una agencia de comunicaciones, me han explicado como si fuese un infante cuidadosamente por mi género. ¿Okay? Esto es lo que técnicamente se llama mansplaining,
que es ok, yo te voy a explicar, como que te hablen despacito y demás. Cuando se le pregunta a los hombres, el 90% no les ocurrió nunca, ¿ok? Y hay un 9.2% que muy poco frecuentemente. Es decir, después frecuentemente un 0.0%, es decir, nadie, y un 0.8% muy frecuentemente, es decir, casi nadie le ocurrió. Cuando vamos a las mujeres, tenemos un 28% que nunca y el resto les ocurrió con alguna frecuencia, con un 32% de muy frecuentemente y un 20% de frecuentemente. Es decir, de nuevo, son estos fenómenos que nos generan un escándalo en la agencia, hasta pareciera que hay una cierta bondad porque alguien le está hablando muy cuidadosamente a alguien, pero el hablarle innecesariamente con cuidados a alguien también denota una manera en la que se piensa a una compañera de trabajo. ¿Por qué debería estar hablándole tan cuidadosamente? Yo tengo que hablarle respetuosamente como le hablo a cualquier compañero hombre, es lo mismo. Cualquier adulto. Ajá. Después, en cuanto he sentido menos posibilidades de ascender laboralmente que alguien del género opuesto, se lo preguntamos a hombres si pensaban que era así esa afirmación, si les había pasado, y a mujeres, y lo que encontramos es 84.8% de las mujeres, de los hombres, dicen que esto no les ocurrió nunca. Es decir, nosotros no sentimos casi nunca que tenemos menos probabilidades que el género opuesto. Eso por ahí nos lleva a pensar que hay una cierta igualdad, pero cuando vamos y les preguntamos a las mujeres, lo que tenemos es que solamente un 23%, digamos 2 de cada 10 mujeres, no lo sienten nunca, el resto lo siente con algún tipo de frecuencia, y tenemos un 60%, 6 de cada 10 que le pasa, lo sienten muy frecuentemente o frecuentemente. De nuevo, me parece que acá lo que hay que hacer es aprender una realidad que está pasando que por ahí no es tan visible desde los cargos de liderazgo, que en general están más en manos de hombres, ¿no? Después, cuando les preguntamos, ¿he sentido que los méritos de mi trabajo son atribuidos a alguien del género opuesto? Es decir, hay una campaña genial, el cliente llamó para felicitar y felicitan a alguien de un género u otro, dependiendo. Lo que encontramos es que al 90% de los hombres no les pasa nunca esto de que feliciten, que sienten que siempre felicitan a las mujeres, ¿ok? Pero al 75 o 74% de las mujeres sí les pasa con algún tipo de frecuencia. Otro lugar donde podemos ver esto mismo es, escuché un comentario pero de modo interesantemente opuesto. Les preguntamos a hombres y mujeres la misma frase, que es cuán frecuentemente escuchó un comentario de chiste degradante sobre mujeres. A hombres y mujeres les preguntamos sobre chistes de mujeres. Y acá la visión es absolutamente igual. Solamente un 10 o 9% no lo percibió nunca, ¿ok? Y en el resto de los casos, todo el mundo, todos somos testigos, hombres y mujeres, de chistes degradantes de mujeres en el último tiempo, ¿no? Y esto es interesante porque ni siquiera ocurre que esto se escuche más entre hombres porque haya cuidados para que las mujeres no lo escuchen, sino que es abierto, es igual la experiencia en esto de hombres y mujeres. Es decir, para hacer chistes degradantes de mujeres, eso sí es muy explícito y lo vemos todos. Hiciste la pregunta opuesta. La pregunta opuesta, exacta. La pregunta opuesta es, escuché un comentario o chiste degradante sobre hombres. Decimos, bueno, ¿con qué frecuencia ocurre esto? Bueno, no, esto no ocurre, digamos. Ocurre nunca en un 58% para los hombres, no escuchamos esto, 41% para las mujeres, y poco frecuentemente 51% para las mujeres, 32% para los hombres. De nuevo, cosas que ocurren en la cotidianidad sin generar un gran escándalo y que van sumando un montón de cuotas que hacen que el transitar una agencia sea un fenómeno diferente. Cuando preguntamos, escuché un comentario chiste degradante sobre personas trans o no binarias, esto también es muy parecido a la experiencia. Todos escuchamos con bastante frecuencia, frecuentemente en hombres 54% y 40% en frecuencia de mujeres. Cuando les preguntamos sobre esta afirmación, digo algo en una reunión pero nadie parece escucharlo, lo dice alguien del género opuesto y todos lo escuchan, volvimos a medir esa afirmación. Lo que encontramos es el 85% de los hombres no les pasó nunca y solo el 22% de las mujeres no les pasó nunca. Cuando decimos, escuché que un cliente de la compañía prefería ejecutivas mujeres con ciertas características físicas, acá todos vivimos esa situación, hombres y mujeres. El 53% de los hombres hemos escuchado que el cliente prefería una ejecutiva mujer con X características físicas y el 36% de las mujeres también lo vieron con mucha frecuencia. Ahora, cuando decimos lo mismo, pero en hombres, es decir, que el cliente o la clienta pidan un hombre en cuentas con ciertas características físicas, entre el 90 y el 80% de los hombres y mujeres no vimos nunca esto. Cuando, por ejemplo, preguntamos si habían escuchado comentarios despectivos de la inteligencia de los hombres,
De nuevo, 22 despectivos de la inteligencia, acá estamos. De los hombres, lo que tenemos es que en ambas experiencias es bastante similar, el 64% nunca y el 31% poco frecuentemente. Un 4% escucharon chistes despectivos sobre la inteligencia de los hombres, pero cuando hacemos esta misma pregunta sobre mujeres, la experiencia es completamente diferente. En este caso la visión es bastante pareja, todos lo vemos. El 22% de los respondientes dice que nunca lo vieron y el restante 78% o 77.7% dice que lo ve con algún tipo de frecuencia. Otra de las cuestiones donde el género empieza a visibilizarse o empieza a tener algunas discrepancias es sobre la idea de tener un hijo, que es una experiencia bien diferente en un hombre y en una mujer. Y lo que encontramos acá es, les preguntamos si sentían, a ambos, hombres y mujeres, si sentían que tener un hijo podía detener o demorar su carrera profesional. Cuando les preguntamos por separado, el 82% de los hombres nunca sintió que tener un hijo iba a demorar su carrera profesional, pero más del 80% de las mujeres sí sintieron esto. Y esto básicamente tiene que ver con que hay ciertos roles de cuidado que están más asociados a las mujeres y que eventualmente sí empieza a ser un desafío tener un hijo porque de alguna manera las políticas de la compañía no están tan bien diseñadas para que la maternidad pueda ocurrir y que la carrera no se frene. Claro. Y que para los hombres también exista esa libertad. Exacto. De paternidad. Exacto, que también es bastante complicado, digamos, no es el punto más álgido, pero también hay algunos limitantes para paternar dentro de un ambiente laboral. No es el punto, pero es un trabajo que debería ser en equipo. Exactamente. Sí. Cuando preguntamos, y esta creo que es como, creo que es de los datos favoritos, por lo menos míos, por la invisibilidad, que es sentí inseguridad o miedo por tener que salir tarde del trabajo, pensemos gente que salió de la agencia, y volver de noche a la casa. Cuando le preguntamos a los hombres, básicamente el 70%, si sumamos todos, más de como el 96% de los hombres nunca lo sintió, con muy poca frecuencia sintió inseguridad por salir tarde de la agencia o del trabajo. Y cuando vemos esto en las mujeres, el 90% de las mujeres, el 93% de las mujeres lo sintió con alguna frecuencia y un 50% que lo siente muy frecuentemente. Y a esto nos referimos con las cosas que, por ejemplo, para mí eran invisibles. ¿Qué quiere decir esto? Que todas esas veces que salimos, porque nos quedamos pegados en la agencia a las 8 y supongamos que Diana y yo trabajamos en la misma agencia, le digo, bueno, chao Diana, hasta mañana, y son las 8:30 y yo me voy súper tranquilo, Diana se queda pensando en cómo se va a volver a la casa y yo ni me entero. Entonces hay ciertas disparidades que de verdad es necesario compensar de alguna manera. Cuando les preguntamos, he visto mujeres que ganan más que los hombres por hacer el mismo trabajo, el 67% dijo que jamás nunca ha visto esto, el 24% dijo que poco frecuentemente, y hay un pequeño grupo que no llega al 10% que lo dice que lo ve con alguna frecuencia, que ve mujeres que ganan más que los hombres por hacer el mismo trabajo. Ahora, cuando preguntamos esto a lo inverso, lo que notamos es que solamente un 9% no lo vio nunca, ¿ok? Y que el resto de todos nosotros, el 90% lo ve con algún tipo de frecuencias, con un 55% que lo ve muy frecuentemente. Es decir, es algo que estamos todos percibiendo, tanto hombres como mujeres estamos percibiendo que en general en las agencias o las compañías se dan estos casos de mujeres que hacen el mismo trabajo que un hombre y ganan menos. ¿Okay? Bien, vamos a ver aquí. En los últimos años vi publicidades creadas en nuestra industria que fueron sexistas, ofensivas para uno o los dos géneros. Y acá también la visión es como bastante compartida. Solamente un 10% no lo vio nunca. Creo que todos vimos algún tipo de ejemplo. Algunos llegan a los periódicos. Y de nuevo, creo que estas publicidades son un poco hijos de estas agencias que transitamos. Estas agencias no las hacen otros, las hacemos nosotros, digamos. Estos problemas los construí yo, los construyó Diana, los construimos todos nosotros, digamos. Entonces me parece que acá hay un lugar interesante de que sería muy raro pensar que la producción de las agencias no fuese lo mismo que está pasando en las agencias. Hacemos claro. Un poco lo que somos. Por supuesto. Y si no hay diversidad en la toma de decisiones, en los equipos de trabajo, esto va a seguir sucediendo. Exacto. Y si yo, por ejemplo, no veo algunas cosas por ser hombre, porque mi experiencia de hombre es diferente a la de las mujeres en las agencias, y a su vez estamos más en los cargos de liderazgo, que son los green lights. Cuando preguntamos quién dejó salir eso de la agencia, bueno, fuimos algunos de nosotros que por ahí, como no transitamos ese mundo,
nos parece que X comercial, que es un horror, es una buena idea porque no lo vimos desde otra óptica. Y por eso también está bueno empezar a tener liderazgos femeninos, para empezar a detectar algunas cosas que claramente por nuestra experiencia no es de mala fe, no las vemos. Bien, después cuando opino de cuestiones de género, lo hago con cuidado, es como caminar en un terreno minado, que este es un dato que le gusta también mucho a Diana, y creo que también es como este lugar donde es complicado hablar de género, ¿no? Como sentimos que vamos a decir algo inapropiado, porque probablemente vamos a decir algo inapropiado, porque no entendemos muchas cosas, que es parte de este proceso empezar a entender. Y eso creo que es una incomodidad de todos, creo que es un buen piso de partida de unión de, hey, está incómodo para todos, lo que falta es como ganas de que esto esté un poquito mejor. Exacto, ganas de información, que creo que es la contundencia de este estudio, la información que nos puede dar y cómo la podemos analizar de forma práctica, porque el número es, somos todos los que sentimos el campo minado, es decir, muchas veces yo, las compañeras, los compañeros, quien sea, todos estamos confundidos en un momento en el que estamos aprendiendo mucho, y probablemente la mejor idea sea acompañarnos en esto para poder tomar mejores decisiones, tanto profesionales como personales, y de apoyo para todos los demás. Bueno, y de las razones por las que estamos acá, y una de las preguntas que tal vez nos da unos datos de los más esperanzadores es, en la escala del 1 al 10, ¿cuán necesario cree que es que la industria se capacite, ¿verdad?, mejor en temas de equidad de género? Apabullante, 91.6% consideran que es importante y necesario, así que también por eso estamos, ¿verdad? Porque además de tener el interés y la necesidad, necesitamos crear los espacios para hacerlo, y esa es la idea de hoy. Bien, bueno, para finalizar me parece que algo importante a resaltar es que esta es una pequeña muestra de un estudio muy grande que hicimos, que es un estudio que va a estar disponible para todos los asociados de comunidad. Para obtenerlo tienen que escribir a dirección@comunidad.cr y solamente solicitarlo, es absolutamente gratuito, y me parece que un buen piso de partida es empezar a ver datos, tomarse el tiempo de analizar datos y entender qué de todo esto aplica o no a mi compañía. Sí, aquí tuvimos que acelerar un poco, creo que hay tal vez el doble de la información. Muchísimas gracias a ustedes, a vos, por explicarnos esto con tanto detalle, por ser parte de este estudio y de los esfuerzos que está haciendo la Junta Directiva, Comunidad, la Comisión de Equidad de Género. Se empieza por algo, siempre, ¿verdad? Yo digo que cambiar el mundo a veces se siente como gigantesco, pero el mundo es un mundo, es mi mundo, que yo puedo cambiar, el que tengo las personas, ¿verdad?, a mi alcance inmediato, y eso ya es definitivamente hacer cosas y hacer un cambio. Entonces, sí, las personas que están participando de esta actividad muy probablemente les va a llegar información de cómo obtener el estudio, pero pueden escribir a la dirección@comunidad.cr para obtenerlo también completo y impresionarse, igual que yo me he impresionado. Yo creo que esta es la cuarta vez que escucho y no me dejo impresionar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y gracias a la Dirección de Comunidad y a todos los que participaron en este estudio respondiendo. Pero se las voy a presentar. Laura Madrigal es Managing Partner de la agencia Jupa. Sandra Morales es gerente general de la agencia BIT. Y queríamos compartir un ratito más para comentar las impresiones sobre este estudio y un poco de cosas que podemos hacer desde nuestra perspectiva. Las tres lideramos, ¿verdad?, en nuestras empresas. Sí, yo honestamente lo que siento es un poco de indignación, es un poco de culpa también de
de puña, yo también soy parte de esos números y me siento responsable porque tengo que buscar la forma de cambiarlos. Y como decías vos misma, el cambio del mundo empieza por mi mundo, pero mi mundo también puede impactar el mundo de otros. ¿Cómo hago eso, verdad? Ajá, es correcto, sí, hay muchísima responsabilidad porque ha sido difícil llegar hasta aquí, o sea, no vamos a mentir, yo creo que tanto para Laura como para Diana como para mí no ha sido lo sencillo que puede ser para un hombre, que ya tampoco es tan sencillo, ¿verdad? Para nosotras es 7 veces más complicado y creo que tenemos muchos ejemplos. Y ahora, ¿cómo es la responsabilidad que tenemos para pasar eso a las nuevas generaciones e intentar hacerles el camino un poquito más sencillo, ¿no? Que no tenga que ser tan complicado. Hablemos de por qué esto es importante, porque volvemos o quiero volver a reforzar. Todas las personas nos hemos equivocado, yo me he equivocado, probablemente ustedes también, así que todos tenemos el potencial de mejorar y yo creo que si entendemos por qué todo esto es importante, se hace más evidente, ¿verdad? En un sentido micro y en un sentido macro, por mis compañeras, las personas que están a mi cargo, o sea, ¿qué sienten ustedes como, cuando hablas de responsabilidad, ¿verdad? Con las personas en lo individual y con las empresas y las marcas que representamos también. Creo que esa es una pregunta muy complicada y tiene muchísimas dimensiones. Esto es importante, primero de todo, evidentemente, por un tema de derechos humanos, un tema de que las mujeres nos merecemos tener las mismas oportunidades y no tener los impedimentos que tenemos para poder alcanzar lo que queremos en nuestras vidas, en nuestras carreras. Y también tiene dimensiones de negocio, o sea, porque si nosotras estamos considerando toda la masa profesional que hay dentro de las mujeres, todo el talento y enfocar bien la publicidad y la comunicación hacia un target femenino, eso también genera mucho más negocio a las empresas, ¿no? Entonces tiene esas dos dimensiones. A quien por aquello no le interesen los derechos humanos, que sepan que también aporta plata, ¿verdad? Entonces creo que esas dos cosas se deben explorar y debe haber también mucha educación, que tú lo estabas comentando antes hablando con Fanny, dentro de nuestros equipos, con nuestros colegas y con nuestros clientes. Yo creo que lo principal, tal vez, o lo más importante es no callar, ¿verdad? Porque está bien, tenemos un estudio que da un montón de datos, pero tenemos que ir más allá. ¿Qué hacemos con esos datos? ¿Cómo los mostramos? ¿Cómo hacemos que los datos lleguen a nuestro equipo y ojalá inclusive a nuestros clientes que también son partícipes en esta industria, ¿verdad? Había ahora uno de los datos que pedía al cliente cierto tipo de asesora de cuenta, digamos, de ejecutiva de cuenta, y eso a mí me frustra, porque yo digo, puña, es tan cierto, pero ¿cómo hago también para que ese cliente entienda que eso no debería ser así y cambiar su mentalidad y abrir el espacio para la conversación y quebrar esos paradigmas, ¿verdad? Claro, o al menos pedir cambiar un cambio de mentalidad puede ser difícil, o al menos en un plazo un poco más mediano o largo, pero ¿cómo puedo hacerle llegar las políticas de mi empresa, verdad? Empezando por construir políticas de este tipo para que estas situaciones no se den, compartirle a un cliente o a una persona con la que vamos a hacer negocios, do's and don'ts. Esto no podría pasar acá. Exactamente. Sí, establecer esos parámetros y esos límites. Y ya cayendo tal vez en anécdotas reales, justamente me ha pasado, ¿verdad? De venir de una reunión, bueno, yo no, mi equipo, donde me dicen, Lau, 2 chicas, Lau no me dejaba hablar, le presenté con 20,000 argumentos, simplemente no era suficiente para él, ¿verdad? Y decirles, ok, hagamos un experimento, vamos con hombres a esta reunión. Hagamos lo mismo, pero con hombres, y es otra reunión súper conciliatoria, el cliente contento, ¿verdad? Y yo les digo también a ellas como mujeres, puñas, que también ustedes tienen que buscar ese espacio. Si la reunión no se estaba presentando o tornando algo equitativo para darle el espacio a la conversación, frénenla, pongan freno, ustedes también. Y desde mi liderazgo, ¿verdad? Empoderarlas para que se sientan completamente confiadas de hacer eso, porque no es una decisión sencilla. Decirle a un cliente, ¿sabe que hablemos otro día, verdad? Sí, qué interesante lo que estás comentando, porque creo que es un trabajo de 2 vías. Evidentemente es un trabajo de empoderamiento hacia los equipos femeninos, pero también de visibilidad hacia los equipos masculinos, porque los hombres, como hemos visto en el estudio, ni siquiera se dan cuenta que lo hacen. Entonces, partiendo de la base de que no se dan cuenta que lo hacen y que es un campo lleno de minas y no les gusta hablar del tema porque les incomoda y creen que van a decir algo que no es adecuado, entonces primero bajarle el tono a la conversación, ¿sí? O sea, hacer visible que esto está sucediendo y hacerles ver cuando lo están haciendo y que otros hombres cuando lo vean también lo hacen. A mí se me quedó un dato del estudio en la cabeza
que era que el 90% de las jefaturas en el país, el 90% de los CEOs o presidentes son hombres. O sea, aquí nosotras somos una anomalía absoluta, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que hablar con ellos o que ellos se aproximen a nosotros a decir, ok, ¿cómo ustedes los hacen? ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su plan práctico? Porque mi abuela siempre dice, mi abuela es una madre coraje, que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Pero si usted no tiene un plan, mentira que nada se va a cumplir. Entonces, que se acerque para tener nuestra perspectiva y para tener planes que son tangibles y tienen metas y tienen KPIs y se pueden cumplir. Sí, la conversación es esencial porque es la manera de visibilizar todo esto que Juan decía, que está invisible y que lo vemos en el día a día. Preguntar, tener curiosidad por la experiencia de las compañeras y los compañeros. ¿A usted qué le pareció? Tan sencillo como qué le pareció esta reunión, qué siente que pudo haber sido mejor. Las personas en creatividad solemos ser muy curiosas. Creo que esa curiosidad se puede extender también a la parte de las experiencias que estamos viviendo como profesionales. Sí. Y hablando de creatividad, ¿qué piensan ustedes sobre este mito de que el 90% de los directores creativos son hombres? O sea, ¿qué pasa que una mujer no puede dirigir un departamento creativo? ¿Qué creen que hay detrás de ese dato ustedes? Vieras que yo le he dado vuelta muchísimo a eso y yo creo que, no sé si esto que voy a decir es correcto, pero yo creo que hay una cultura Mad Men detrás, ¿verdad? De que como antes era así, ese es el estándar al que se aspira en la industria y nadie les ha dicho que tal vez eso no es el camino correcto, ¿verdad? Y que tal vez es algo muy 60, 70, ¿verdad? Y que se sigue aún así potenciando, ¿verdad? Y justamente un día de estos que hablábamos de cómo inclusive desde las mismas universidades y de las escuelas de comunicación sigue siendo potenciado ese ambiente donde van, ¿verdad?, los líderes creativos, pero tampoco buscan a esas lideresas, ¿verdad?, a esas chicas que también lo están haciendo bien en la industria y que pueden llegar a ser ese referente. No se está abriendo ese espacio, pero desde el mismo ámbito de los compañeros creativos, creo que también tenemos que acudir a ellos a generar esa conciencia, ¿verdad? De, hey, hay que abrir el espacio, hay que buscar ese recurso, hay que empoderar también a las mujeres y hablar desde el marco de la creatividad cómo ellas pueden causar un impacto sin que se vuelva un tabú, ¿verdad? Sin que crean que solamente sirven para ser ejecutiva de cuenta, que me acuerdo en mi época cuando estuve estudiando comunicación, ese era el rol que te asignaban casi que por default, por ser mujer, ¿verdad? Sos publicista si vas a ser ejecutiva de cuenta. Bueno, está bien, si quiero saberlo bien, pero si quiero ser creativa. Sí, y también desmitificar mucho la profesión, ¿verdad? Porque hay también este mito de, es que necesito un MAE porque tenemos una cuenta de carros. Entonces, a ver si lo entiendo bien. El MAE puede hacer publicidad de toallitas sanitarias, pero una chica o una mujer no puede hacerla de carros. Explíqueme esa comparación, cómo funciona, ¿verdad? Hay mucho mito alrededor de lo que se puede y no se puede hacer, también por lo que tú comentas, por tradición, porque siempre se ha hecho así, siempre hemos tenido un MAE para una cuenta de carros. Y aquí también, amados clientes, es parte también de su responsabilidad, porque el cliente le cree más a un hombre para una cuenta de carros que a una mujer, ¿no? Entonces, de nuevo, volvemos al tema de hay que empoderar. Yo creo que las mujeres nos empoderamos mucho solas también, pero también hay mucho que educar, ¿no? Y mucho que demostrar. O sea, ¿cuáles creen que han sido los retos que han tenido ustedes para llegar a dirigir equipos a este alto nivel que un hombre no ha tenido, por ejemplo? O sea, pongamos eso sobre la mesa. Yo creo que, qué duro, porque realmente es mucho desde la expectativa también de la sociedad, ¿verdad? Creo que yo, en mi caso muy particular y en el de mi socia, que es realmente la fundadora de la agencia, mucho fue en nuestra casa. O sea, el cómo nosotras somos hoy viene a raíz de cómo fuimos educadas y de cómo nos enseñaron nuestros padres, mamá y papá, a pensar, ¿verdad? Y de hecho, inclusive, poniéndolo ya ahora a la actualidad, ahorita, en mis 30 y resto de años, hasta ahora yo me estoy preocupando por el tema. ¿Por qué? Porque para mí antes era normal. A Laura le enseñaron a ser autónoma, y a Laura le enseñaron a dirigir, y a Laura le enseñaron a no quedarse callada, pero esa fue mi familia. Y hasta ahora me doy cuenta que esa no fue la realidad de la mayoría de mujeres. Entonces, para mí no fue raro llegar a una dirección, ¿verdad? O llegar a querer mi empresa porque me encaminaron así. Pero cuando hablo con otras personas que han sufrido muchísimo para llegar a esto, yo digo, claro, gracias a esas personas que han sufrido es que yo estoy acá. Porque en mi casa, desde mi niñez, me cambiaron el mindset.
pero eso no le pasa a todas. Que eso tiene que ver también con representación, y la representación, parecido a lo que estás comentando, yo tengo la representación de una madre que ha sido líder de un negocio toda la vida, yo la he visto toda la vida, entonces definitivamente eso a mí me ha llegado, pero las personas que por X o Y razón no tienen eso en su experiencia personal, o sea, como nosotros también estamos y nosotras construyendo los mensajes visuales, audiovisuales, de cualquier tipo, que representan hombres y mujeres haciendo diferentes cosas, diferentes formatos de lo que sea, ¿verdad? Simplemente existiendo en el mundo y desarrollándose. Una de mis anécdotas, digámosle, favoritas, en set de filmación, un guión que yo me acuerdo que yo me preocupé tanto por revisar el guión 20 veces para encontrar sesgos, porque no quería que esto pasara, y entonces ya se escribe el guión y llegamos a filmar, entra una mujer vestida como con traje, la secretaria. Todas las personas decían la secretaria y en el guión decía la ejecutiva, y a mí me impresionó hasta el último minuto, pero yo decía, qué extraño, o sea, ¿por qué es la secretaria si es la mujer ejecutiva? Y el hombre que llegaba similar si es el ejecutivo, ¿verdad? Simplemente son cosas que están como tan en automático, pero que nosotros desde el origen de un proyecto también podemos entender, revisar quiénes son los equipos que están revisando esas cosas, ¿verdad? Es como la gran pregunta también. Sí, ¿cuáles son los procesos? O sea, hablábamos también de sexismo en la publicidad. O sea, si la publicidad que hacemos, todos lo saben, los que están viendo esta charla, pasa por 500 filtros, ¿verdad? El filtro del el planner, del copy, del diseñador, del cuentas, del cliente, del legal del cliente. Y de repente sale y se crea el gran boom porque, oh Dios mío, ¿cómo puede haber un comercial tan sexista? Entonces, ¿dónde está el fallo? O sea, toda esa cadena tan larga de acontecimientos, ¿dónde está el problema para que algo así salga al aire? No debería estar sucediendo, ¿no? Pero estamos en 2022 y sigue sucediendo, aquí en Costa Rica y en muchos otros sitios, ¿no? Sí. Pensemos tal vez en hacks, en cosas prácticas que pudiéramos aconsejar tal vez desde nuestra experiencia personal y profesional para compartir. Yo creo que hablando de hacks, hablamos mucho de educación. La educación es compleja, el manejo de la comunicación siempre es complejo, ¿verdad? Pero también quiero llevarlo al punto de la sororidad. O sea, evidentemente queremos meter a los hombres dentro de la conversación. Los hombres, si no entienden lo que nos pasa, jamás van a actuar en consecuencia. Pero también quiero llevarlo al mundo de la sororidad. Esto que está pasando aquí mismo, o sea, nosotros somos mujeres y somos competencia, ¿verdad? Podemos robarnos los clientes si queremos, no, mentira. Pero las mujeres creo que necesitan un poquito más de organización en puestos de liderazgo en Costa Rica para podernos ayudar las unas a las otras, ¿no? Para podernos decir que cuánto cobramos. Si tenemos la percepción de que un hombre siempre ganaría más dinero para el mismo trabajo que yo estoy haciendo, digámonos, ¿cuánto cobras tú, Laura? ¿Cuánto cobro yo? Pidamos un salario justo. Si vemos que hay un proceso de selección en nuestras empresas porque tenemos liderazgo femenino que es mejor para poder contratar a mujeres, comentémoslo, o sea, compartamos esa comunicación para poder hacer un poco de masa, un poco de sororidad, un poco de apoyo en lo que queremos construir, y de paso vamos informándole a los hombres de que lo estamos haciendo. De mi lado yo creería que tal vez, sí, estoy de acuerdo con el tema de que la educación es difícil, ¿verdad? Es un camino bastante pedregoso, pero creo que lo principal es caer en conciencia de que hay que hablarlo, ¿verdad? Generar ese espacio. Esto que estamos haciendo está maravilloso, pero bueno, ¿qué vamos a hacer después de que la cámara se apague, verdad? Exacto. ¿Cómo en nuestras empresas vamos a hacer conciencia con nuestro equipo? Vamos a acercar a los hombres a la data, vamos a encontrar espacios con las mujeres para que ellas también vean que esto está sucediendo y que realmente vale la pena discutirlo y establecer esas políticas también que hablábamos antes. Me ha pasado un sinfín de veces, en el mismo puesto la mujer me pide menos que lo que me pide el hombre, y eso habla mal de nosotras como mujeres. Nos sentimos que merecemos menos, ¿verdad? Y qué triste y qué duro. Uno en el rol de la jefatura, de la dirección, mira, el puesto es tuyo, pero ese no es tu salario es más. Y a uno lo vuelven a ver con esta incredulidad de, ¿cómo? Estás loca, porque me vas a pagar más, porque es lo que te mereces, porque el puesto que tengo abierto, esta plaza cuesta tanto, no cuesta los 200,000 colones menos que me pediste. Y lo que sea. Exacto. Por ahí es tan difícil hablar de género, y creo que ahora hay muchas personas que están estudiando en grados superiores temas de género, y también a mí personalmente me da pánico entrar a decir como,
ok, yo represento a, no, esto es como mi experiencia personal y sé que puedo, tal vez algunas personas se pueden relacionar con mi experiencia personal, pero también esta parte de, hablando de eso, de los estudios que se hacen gracias a todo esto, de ponernos al día con este tema, de cómo las mujeres nos sentimos menos capaces cuando vemos un puesto al que queremos aplicar, ¿verdad? Si nos sentimos en cierto porcentaje inseguras de que vamos a cumplir el rol, y lo que pasa con los hombres a diferencia, ¿verdad? Claro. Y por qué unas personas aplican y otras no, y tiene también que ver con esta parte del salario. Para mí, de las experiencias más cercanas es con mujeres que quieren hacer práctica en temas en lo que yo he trabajado de tecnología y producción. Me agradecen por recibirlas, porque ninguna empresa las recibía por ser mujer, y lo saben, ¿verdad? Tienen 16, 17, no porque ya salieron, 17, 18, 19 años, y traen esto y lo dicen. Y cuando yo empecé a escuchar esto, empecé a contratarlas más también, ¿verdad? O tener más espacios de mujeres en este tipo de roles. Y sí hay un argumento como de, pero entonces la voy a traer solo porque es mujer. Sí, o sea, ¿por qué no? Porque también en los otros espacios donde hay un porcentaje mucho menor de hombres, y de repente llega un hombre y quiere aplicar a eso, también puede ser solo porque es un hombre y quiere hacerlo, ¿verdad? Tal vez no ha encontrado el espacio. Entonces, a mí empoderamiento no me encanta como palabra, pero creo que hay un poder personal que está en llegar a ese espacio, buscar su propio espacio, y lo que uno puede hacer para activar ese poder personal, para apoyar ese poder personal que la persona está buscando. Y creo que hay otro hack interesante, y un par de hacks ahí, que es yo creo que tenemos diferentes generaciones. Yo ya estoy en los 40, y para mí, cuando yo empezaba, yo creía que tenía que ser uno más. Entonces tenía que ser como un hombre para que se me tuviera en cuenta. Creo que eso también lo podemos cambiar ahora mismo, ¿verdad? Ya no tenemos que ser uno más y reírnos del chiste machista porque nosotros estamos por encima de ello. Este ejercicio de aquí no es victimismo, es afrontar la realidad tal y como es. Entonces, si nosotras queremos cambiar, tenemos que ver la realidad, tenemos que comunicarla. Y la realidad es dura, no es un ejercicio de victimismo, es lo que hay, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender también a liderar a nuestra manera. El liderazgo femenino, it's a thing, es algo real, es diferente al masculino, y creo que los dos liderazgos, el masculino y el femenino, se pueden alimentar mucho el uno del otro, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender eso, a hacer las cosas a nuestra manera y no como se supone que no como se supone que debería ser, o sea, atrevernos a cambiar, a romper. Sí. Quiero cerrar este espacio con un profundo agradecimiento por contar con un rato en el que no solamente son anécdotas que son totalmente válidas, pero además que tenemos información de un estudio que contestamos nosotros mismos, todas las personas de la industria que participamos, que no hay un lugar a un sesgo de decir, sos una exagerada, ¿verdad? O sos un exagerado, eso nunca pasa. Son cosas que están pasando, que creo que es una cosa que quiero rescatar de este espacio. Y conclusiones, cosas que podemos hacer, mensajes. Conclusiones es, yo entiendo que se persigue la igualdad, pero para llegar a la igualdad primero tenemos que llegar a la equidad, ¿verdad? Y por eso estamos aquí sentadas. O sea, primero tenemos que llegar a que las mujeres estén al mismo nivel, y ahí ya podemos hablar de igualdad. Y me quedo mucho con el mensaje de Laura de hay que hacer cosas, no simplemente es conversarlo con una birra en la mano y ya. De verdad, si quieren hacer compromisos en sus empresas, hagan un plan factible, hagan un plan con métricas, pregunten a sus empleados para entender de qué base parten, ¿verdad? Porque se van a asombrar, porque van a creer que en mi empresa tenemos total igualdad y en mi empresa tenemos total inclusión, y de repente preguntan a los empleados y no es igual, ¿no? Asesórense, hagan cosas. De mi lado, yo estoy clarísima que estamos en el marco del mes de la mujer, pero muy en lo personal, a mí me choca que se le hable del mes de la mujer cuando realmente, si queremos hablar de igualdad y de equidad, esto es un tema que nos compete a todos y no es un tema de mujeres, es un tema de hombres y mujeres, y nosotros como directores y como protagonistas de esta industria, creo que somos completamente responsables para generar la conversación, para generar las acciones, las políticas, las acciones puntuales de cómo mi empresa va a mejorar en el tema, pero tal vez buscar también cómo perder el miedo a la conversación y perder el miedo a ser tal vez criticados de alguna forma por querer enfrentar el tema y abordarlo, y creo que eso está muy en cada quien, y entonces aprovecho el espacio para invitar a todos los compañeros y compañeras en la industria para
para eso, para que se animen a simplemente conversarlo y perderle el miedo y sentirse que realmente somos todos y todas partícipes del cambio y empieza por cada uno y cada una de nosotros. Sí, y si están viendo este live que ya está por terminar y no saben qué hacer mañana, con la información que compartimos al principio, tal vez ya saben que pueden acompañar a una persona que está saliendo tarde en la noche, tal vez pueden preguntarle cómo fue su experiencia en una reunión, tal vez pueden preguntarle si necesita algo, ¿verdad? Puede ser sin contexto, como en qué le puedo ayudar, cualquier persona que sea. Y yo diría que también una cosa muy importante sería compartir este estudio. Ya está listo, ya existe y es para todos nosotros y nosotras compartirlo en la empresa con las personas que estén cercanas o interesadas. Eso ya va a ser una gran parte. Estoy segura que con un par de screenshots ya uno puede generar un poco de interés sobre el tema. La información está, compartámosla y ojalá que eso lleve a acciones tangibles en lo más corto que se pueda y en también largo plazo para que los números que veamos en el próximo estudio sean bastante diferentes. Y la disposición, porque estoy convencida de que si quieren contactar con cualquiera de las tres a través de comunidad, pueden hacerlo. Si quieren alargar la conversación, estaremos encantadas de hacerlo, así que sí. Sí. Muchísimas gracias por ser parte de Update del Mes Internacional de la Mujer. Esperamos que este esfuerzo siga de parte de comunidad por todo el año. Va a ser algo realmente de énfasis, así que no duden en comunicarse con nosotros, como vos estás diciendo, y muchas gracias por estar acá.